gracia de Dios, proclamando el Evangelio. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios les bendiga, amados. Aquí estamos como cada sábado, su programa Un Café con Jesús. Les habla su hermana Jennifer Betances y su hermana Giovanni Rosa, quienes, a pesar del día lluvioso que tenemos el día de hoy, estamos aquí para predicarles palabra del Señor. Agradecida del Señor, ¿verdad?, por permitirnos otro día más, otra semana más, otro mensaje más, y sobre todo que cada uno de ustedes estén ahí escuchando palabra del Señor como cada sábado. Les dejo a mi hermana Giovanni. Muy buenas tardes, queridos oyentes, Dios les bendiga. Damos nuevamente la gracia al Señor porque nos ha permitido una vez más, como dice el Señor, estar aquí dándole un programa más de parte de Dios a ustedes. Y como siempre digo, siempre estén presto para escuchar el mensaje y no se olviden. Pues nada, mis amigos, mis radioescuchas hermosos, los invitamos inmediatamente a buscar en su Biblia a Juan capítulo 6. Como comentábamos la hermana Giovanni y yo, es bastante extenso, pero vamos a buscar a la altura del versículo 22 y vamos a iniciar desde ahí. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Dios. Pidiéndote, Dios mío, que tú seas ese maná del cielo. Que tú seas para nosotros siempre ese pan de vida, Señor. Ese que nos sacia, Padre. Ese que del que la persona come jamás tiene hambre, Señor. Te pedimos, Dios mío, para que el alimento que cada persona, Dios mío, en este momento escuche, sea un alimento de tu palabra que les sacie, Padre, que lo entiendan, que lo digieran, Jehová. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les dejo a mi hermana Giovanni para que, como siempre, ella esté introduciendo este hermoso mensaje de hoy. Bien interesante, mi hermana Jennifer, el escoger este tema,
para transcribir, vamos a decirle así, a los televidentes, a los radioescuchas, no televidentes, porque son radioescuchas, el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros recordamos que Jesús se ha presentado como los 7 yo soy, irreprensible. Siempre esos 7 yo soy son imprescindibles para la vida del ser humano, tanto física como espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 8, verso 12 del libro de Juan, nos dice que Él es la luz del mundo. Empiece a pensar en esa presentación que Dios les hace al ser humano para que vea qué tan imprescindible es Él para el mundo. Le dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, verso 9, se presenta como la puerta. Él dice que el que por Él entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Imagínense lo importante que es ser la puerta para que Jesús se presente como tal. En este caso, en el capítulo 10, verso 11, se presenta como el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Eso fue lo que Él hizo. Vino a dar su vida por cada uno de nosotros en propiciación por nuestros pecados. Luego en el capítulo 11, en su verso 25 y 26, se presenta como la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Es importante que nosotros analicemos estos yo soy que estamos presentando, para que usted vea qué tan interesante es estudiar la palabra y escudriñarla, viendo cómo Jesús se presenta hacia el ser humano. En el capítulo 14 de Juan, su verso 6, se presenta como el camino, la verdad y la vida, y el que nadie irá al Padre si no es por Él. Imagínense, se presenta como el único camino. Ustedes saben que han querido construir varios caminos para ir al cielo, pero solamente hay uno solo, y se llama Jesús. En el capítulo 15, verso 5, se presenta como la vid y que nosotros somos los pámpanos. Dice que el que permanece en Él y yo, el que permanece en mí y yo en Él, llevará frutos, muchos frutos, porque separado de mí nada podemos hacer. Nada pueden hacer ustedes separado de mí. En una ocasión, junto al pozo, Jesús se había presentado como el agua de vida. ¿Se acuerdan ese pozo de Jacob, como le decían, cuando la samaritana fue a buscar agua? Y él le dice, si tú supieras quién te pide agua, bendito sea el Señor, tú le darías de esa agua. Pero te gustaría beber de la que yo te voy a dar, de la que yo te presento, porque con esta no vas a tener sed jamás. Esa fue la conversación más o menos que tuvo el Señor con la samaritana cuando se le presentó como el agua de vida. Hoy en esta historia lo vamos a presentar como el pan de vida. En el capítulo 6, en el versículo 35, que es el versículo clave, nos dice que el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan y el agua son muy importantes para poder tener la vida. Jesús es el pan y también es el agua de vida. Vamos a ver qué nos trae, ¿verdad?, el Señor a cada uno de ustedes a través de esta historia que Jesús se presenta como el pan de vida. Fíjese, sierva, que aquí hemos presentado a Jesús como el camino al Padre. Amén. Hemos predicado en varias ocasiones sobre la puerta, Jesús como la puerta, amén. Pero ahora queremos presentarle a Jesús como el pan de vida. Vemos que en los capítulos que estuvimos leyendo, amén, dice que el día anterior Jesús estaba predicando. De hecho, esa historia ya la habíamos predicado aquí en Un Café con Jesús, donde miles de personas llegan para que Jesús le predique, pero que Jesús no solamente les habla, sino que dice la Biblia que sanó a todos los enfermos que estaban en ese lugar y que hizo el milagro de los 5 panes y los 2 peces, donde dice la palabra que 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, fueron saciados. Así es. Entonces, ¿por qué en esta ocasión Cristo se presenta a Él mismo? Porque eso era lo que le molestaba a muchas personas, que Él mismo decía, no, yo soy esto, yo soy aquello. Entonces la gente a veces decía, pero ¿con qué autoridad este hombre dice lo que dice? Así. Entonces vemos que Jesús se presenta aquí como el pan de vida y nos preguntaríamos por qué Cristo dice, yo soy el pan de vida. Fíjense que a Jesús le seguían multitudes, pero Jesús revela la verdadera intención de aquellos que le buscaban con tanta insistencia.
Y estas personas no le buscaban a Jesús por las señales que él hacía como hijo de Dios, no porque creían en él como el Mesías, sino porque, como él mismo le dice, comiste y te saciaste. O sea que él le está diciendo, ustedes me están buscando a mí por interés. Al final, no es porque yo sea bueno, como mucha gente cuando le llamaba maestro bueno, no es porque yo tenga misericordia de ustedes, no es ni siquiera por la sanidad que yo haga en las personas, sino por el interés que ustedes tienen, en que tienen una necesidad, que en este momento era de comer, yo se la sacié y ustedes me están buscando por eso. Entonces, yo me pregunto, ¿creemos nosotros que eso ha cambiado? Desde ese momento donde Jesús encara este grupo de personas, hasta el día de hoy, ¿ha cambiado el que las personas busquen o que cierto grupo de personas busquen a Jesús por interés? Dice la palabra que habían 10 leprosos, y de hecho ese mensaje también lo predicamos aquí. Amén, así es. Que fueron a Cristo para que Jesús los sanara. Y dice la palabra que Jesús los sana. Pero dice también la palabra que de estos 10, solo uno regresa a Jesús para dar las gracias. O sea, habían 9 buscando solamente un milagro físico. Pero había uno que, aparte del milagro físico, quería la salvación. Entonces muchos buscan a Cristo para que Él supla sus necesidades, pero pocos para buscar la salvación. Y esa es la gran problemática que queremos presentar en este día. Que no solamente busquemos a Jesús como aquellos por los panes y los peces. No solamente busquemos a Jesús por las sanidades que Él hace físicamente, sino que también busquemos a Jesús por la sanidad interior que Él hace en nuestra vida, por el cambio, la transformación que Él puede hacer en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, a través de cada uno de nosotros. Es necesario que la gente entienda que Jesús no solamente suple necesidades, sino que la mayor necesidad que tenemos nosotros es la salvación del alma, y que esa es la gran necesidad que Jesús vino a suplir a esta tierra y que nosotros como cristianos estamos ofreciendo a las vidas. Al principio tú expresaste una palabra muy, muy interesante, donde dice el Señor reclamándole a los que estaban junto con Él, pero Señor, ¿y eres tú que está ahí? Y sin embargo Él le dice, sí, pero ustedes no están preguntando por mí porque necesitan escuchar lo que yo predico, sino por lo que ustedes han saciado su hambre comiendo del pan que yo le doy. En ese momento Jesús le está haciendo ver a la multitud o a ese público que tenía en ese momento que no solamente necesitaba el ser humano ese pan para poder vivir. Sabemos nosotros que el pan es el alimento físico que los seres humanos necesitan para poder mantener el cuerpo. O sea, la comida es el alimento físico que nosotros necesitamos para poder mantener el cuerpo. Imagínense un cuerpo que no coma, que no se alimente, le dará una anemia tarde o temprano, o tomará otro tipo de enfermedad y surgirán otros tipos de problemáticas en su cuerpo cuando lamentablemente no use el alimento que es la comida para poder subsistir ese cuerpo humano. Pero lamentablemente, a veces, como dice la hermana Jennifer, nosotros nos acercamos a Jesús no solamente para buscar y escuchar su palabra, que lo que realmente es la clave de lo que nosotros debemos de hacer, es la clave de lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener la vida eterna y para poder tener entonces lo que realmente necesitamos en esta vida, porque no es lo material nada más que puede surgir en ese momento para que el ser humano entienda que su vida lo necesita. Hay una parte espiritual que es la parte que el hombre menos importancia le da, como mi hermana Jennifer ha hecho hincapié en otros momentos. Es la parte que menos importancia le está prestando porque su cuerpo necesita de esa comida, de ese alimento que es obvio tenerlo para que su vida sea diferente y su cuerpo no sufra algunas enfermedades. Pero sin embargo, la parte espiritual es la que nadie le presta la atención, es la parte que está fuera de lugar en su vida, fuera de idea, fuera de su contexto, para que el ser humano entienda que tienen que buscar esa parte. Jesús le reprocha a un grupo de personas, sí, pero ese no es lo prioritario. Si ustedes
hay una multitud que de repente le dice a Jesús, pero el Señor Dios no dio maná del cielo, nos dio ese pan en el desierto. Entonces él le dice, sí, pero él le da ese pan, ese maná a ustedes, pero el pan que yo le vengo a dar a ustedes es el más importante de todo. Nosotros tenemos dos tipos de pan, o sea que nosotros lo vamos a presentar en esta tarde, como dos tipos de pan, que es el pan físico y el pan material, que es el que nosotros comemos, y el pan espiritual. Un ejemplo práctico de este pan material es el maná, como acabo de decir, que bajó del cielo y podría dar y no podía dar vida eterna, porque este pan era físico, ese pan se dañaba, ese pan, si no se comía de inmediato, al rato podía lamentablemente dañarse. Ese pan no producía, no le daba al ser humano la vida eterna que necesitaba, porque simplemente era un alimento natural para sostener el cuerpo de los israelitas en el desierto. Era para mantener estable toda lo que son las funciones vitales en el ser humano. En el desierto ellos necesitaban esa comida. En cambio, el pan espiritual es el que da vida eterna a todo aquel que lo come. Y este pan, ya ustedes saben que es dado por el mismo Jesús, que es Él que se presenta como este pan, que lo vamos a presentar como el pan espiritual, el pan que necesitamos, para que nuestra vida espiritual, para que lo que es espiritual en nuestra vida, tome su curso, tome realmente lo que tiene que, haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas, porque que la parte espiritual es la más importante. Nosotros nos estamos refiriendo, estamos buscando mucho lo que es la parte física, la parte material, todo lo que perece, pero en realidad estamos nosotros dándole la prioridad realmente a lo que necesitamos en nuestra vida. Bien, sierva, fíjese que hay unos versículos que llegaban a mi mente, y es que generalmente cuando las personas tienen una necesidad, sea física, sea espiritual, hay versículos que generalmente a la gente le encanta meditar en ellos o tocar. Y es que, por ejemplo, citan, si tienen una necesidad, no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, así es. Si tenemos problemas económicos, no, espérate, que dice la Biblia que Dios suplirá todas nuestras necesidades en gloria. Si la persona en algún momento tiene alguna necesidad, alguna dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me ofrecen un puesto pequeño, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Y así empezamos a citar versículos que convienen a nuestro egoísmo, que convienen a nuestra carne, que convienen a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro super yo, a que crezcamos de una manera y nos inflemos, pero que espiritualmente estemos vacíos. Y eso es una corriente que está actualmente en boga, de que no sabemos todos los versículos que nos convienen, pero pocas personas tocan el versículo que dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. O ese versículo que dice, obediencia quiero más que sacrificio. Entonces, qué bueno es tocar versículos bíblicos que nos convengan, mas sin embargo, versículos que nos llevan y nos mandan a la obediencia, no queremos tocarlos. Entonces, hay personas que quieren una iglesia llena. Cuando usted quiere una iglesia llena, generalmente, ¿qué usted hace? Cultos de milagros, que es lo que estamos viendo ahora. Hacemos cultos proféticos, que es lo que está de moda ahora. O sea, hacemos culto en base a lo que la persona quiere escuchar. La iglesia no es una lectura de horóscopo. O sea, aquí no vamos a decirle a usted lo que usted quiere escuchar. Aquí le vamos a decir lo que usted necesita escuchar. Lo que el hombre en realidad necesita escuchar es que necesita arrepentimiento. Amén, no que aquí lo recibimos y que no se preocupe, continúe con su vida de pecado y todo está bien porque Dios ama al pecador, pero no el pecado. Y usted en el transcurso del tiempo, el Señor necesita ver un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Y eso era lo que pasaba en aquellas personas. Sí, queremos a Jesús. Ay, qué bueno, este es el Rey de nosotros. Este era el que nosotros estábamos esperando. Pero mientras estamos saciados, mientras estamos llenos, pero después nos vamos para nuestro hogar, amanece, ya empezó a picarnos el hambre nuevamente. No, vamos a salir atrás de Jesús, porque si Él nos llenó ayer
hay que buscarlo, pero sorpresa, no encontramos ni a Jesús ni a los discípulos. No, espérate, este hombre hay que buscarlo hasta abajo de la tierra. Porque una gente que multiplique la comida, este es el que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que el hombre busca es lo que se acaba. Lo que nosotros como hombre natural buscamos es lo que perece. Entonces dice la misma palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas quedan atrás. Amén. Entonces, ¿por qué queremos buscar una iglesia? ¿Por qué queremos buscar una doctrina, una religión donde simplemente se nos predique lo que nos conviene y que todo está bien, no importando cómo lo hagamos o cómo estemos espiritualmente, cuando la Biblia nos dice que tenemos que dejar las cosas pasadas atrás, que tenemos que ser nueva persona, que tenemos que cambiar de vida? Entonces, la primera doctrina que Cristo predicó y que cuando nosotros llegamos a la iglesia se nos predica, ¿cuál es? Que Cristo predicó arrepentimiento. Amén. Esa fue la primera doctrina de Jesús y la que no se quiere predicar hoy, que la gente tampoco quiere escuchar. Dice la palabra arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso era lo que Jesús predicaba y eso era lo que le molestaba a las personas, porque la gente en ese momento decía, pero es que yo no estoy buscando un rey para que me diga a mí que me arrepienta. Yo estoy buscando un rey con dinero, yo estoy buscando un rey que tenga poder. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que las personas lo que quieren es que se le predique conforme a su necesidad. Señores, hoy queremos decirte que no te conformes con tu pecado, que te vuelvas a Dios, porque eso era lo que Jesús encaraba a las personas. Y le decía, no te conformes con que yo te dé los panes y los peces, no te conformes con que yo te sane físicamente. Busca el reino de Dios y su justicia. Vuélvete a Dios, vuélvete a mi Padre, que eso es lo que verdaderamente tú necesitas. La misma Biblia cita, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la Biblia es clara y enfática en las cosas que debemos de dejar atrás cuando venimos a Cristo. Entonces, ¿por qué somos nosotros mismos quienes hacemos énfasis en aferrarnos a cosas del pasado, a cosas que a Dios no le agradan, a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de venir a Cristo, cuando es la misma Biblia quien nos dice que no podemos perseverar en lo mismo que hacíamos, que tiene que haber un cambio, tiene que haber una regeneración en nosotros para verdaderamente decir que somos seguidores de Jesús? Y eso era lo que Jesús le decía. Si ustedes me están buscando a mí por comida, les digo desde ahora que están perdiendo su tiempo. Porque yo se la di ayer, pero yo lo que vine aquí fue ofrecer arrepentimiento. Yo lo que vine aquí fue a ligar nuevamente al hombre con Dios, a ligar al hombre con mi Padre, porque por el pecado fueron desligados. Yo no vine a llenar a nadie de comida, porque usted come hoy y tiene hambre ahorita. Pero si usted come de este pan que es verdadero, usted no tendrá hambre jamás. Y eso es a lo que queremos invitar a los radioescuchas el día de hoy, a que coman de este pan que a vida eterna permanece. Amén, así es. Y la multitud no es tan diferente a la de hoy en día. Cuando quieren buscar las cosas materiales y las cosas que perecen, mi hermana Jennifer, el mismo Dios nos sigue hablando y sigue tratando con nosotros, y nosotros todavía estamos lejos de lo que es el plan que Él ha prometido para con nuestras vidas. Él le llama y le sigue hablando y le sigue diciendo que Él es el único camino para llegar al cielo, es el pan de vida, Él es el gran yo soy, es Él el que se presenta con cada uno de nosotros, y le sigues diciendo las cosas incorrectas que el hombre hace, y a esa parte el hombre siempre está incómodo, porque no gustan escuchar lo que realmente tienen que escuchar. No quiere verse revelado su secreto de pecado que tienen en este mundo con lo que es el Evangelio de Cristo. No quieren verse en esa posición, y por eso cuando se predica hoy en día, imagínense en los momentos en que se predica en la calle expresamente o específicamente, las personas siempre andan buscando que, no, eso es por mí que lo está diciendo, o no, el problema está en que esa persona se ensañó con nosotros. No, porque es para eso que ellos sirven, para hablar de que el pecado y que no van para el cielo y que los únicos santurriones son ellos. No es eso, es buscar la forma de que el hombre entienda, se choque con la realidad de su vida y vea que el pecado está carcomiendo su vida y que necesitan salir de ese lugar donde están y venir a un lugar que el Señor le está brindando. Y
eso es lo que hacemos. A través de su palabra predicamos a Jesucristo y predicamos el pan de vida como lo estamos haciendo ahora. Le estamos predicando una verdad que es para todo aquel que entiende que necesita saciar esa hambre de buscar a Dios, de buscar el evangelio que tiene su alma y que necesita hacerlo porque sabe que si no lo hace hay problema. Imagínense en ese tiempo Jesucristo hablándole a ese grupo de personas y diciéndole verdades frente a ellos, en su cara, como normalmente decimos, y ellos aún así se ponían renuentes. Pero le buscaban por las cosas que tenían que buscarle, por lo que perece, pero no le buscaban realmente por las cosas que él le decía. A veces ni le prestaban atención, simplemente era por el hecho de estar ahí. Yo me imagino que ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que el Señor le estaba predicando y le estaba dando la enseñanza que realmente él quiere que aprendan para que su alma no vaya a ese lugar de tormento. Y si eso fue con él, en esos casos, en esos tiempos, donde la multitud estuvo con él, que lo vio, que palpó sus milagros, que estaba cerca de él. Imagínense hoy en día que le estamos proclamando a un Cristo vivo y de poder y ellos no lo están viendo. Y que le decimos que él es el pan de vida y ellos no lo están viendo. Pues hoy en esta tarde yo te reto a que tú vengas a conocer a ese Jesús que es el pan de vida. A ese Jesús que se presenta como el único camino para llegar al cielo. A ese Jesús que puede saciar esa hambre que tú tienes en tu ser, que es el único que puede quitar esa ansiedad de hacer pecado y quitarla y que tú seas una nueva criatura. Todas aquellas personas estuvieron ahí con él, pero tú que no lo has visto, a veces cree y está pensando que Jesucristo no existe, que Jesucristo no está ahí, que eso es mentira, que eso es cuento de camino. Sin embargo, yo te reto a que tú vengas a probarlo. Prueba este evangelio para que tú veas que Jesucristo tiene algo diferente para ti. A veces no es suficiente con escuchar la palabra, también tiene que accionar. Ahora bien, decíamos ahorita que nosotros tenemos que buscar ese pan espiritual, ese pan que solo Jesucristo puede darnos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Es muy sencillo. Jesús nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Para llegar al cielo, Él dice que el que cree en Él tendrá vida eterna. Si Él te está diciendo, como decíamos en estudios pasados, en predicaciones pasadas, la palabra del Señor, la palabra de Jesús, tiene garantía. La palabra de Jesús no es cualquier palabra. Cuando Él dice una cosa es totalmente real y totalmente cierto. Dice que el que cree en Él tendrá vida eterna. Y si Él lo dice, hay que creerlo realmente, porque esa palabra es invaluable. Esa palabra no es mentira, sino es cierta. ¿Qué hay que creerle al Señor? ¿Qué hay que hacerlo? Pues todo lo que dice su palabra, todo lo que sea el evangelio de Jesucristo. Si escudriñamos su palabra, la creemos, la guardamos en nuestros corazones y la ponemos por obra, entonces lo estamos comiendo a Él de manera espiritual. ¿Por qué? Porque es lo que Él se presenta, y Él presenta ese pan espiritual, y como Él representa ese pan espiritual y nosotros hacemos lo que ya ahora mismo acabo de leerte, entonces estamos espiritualmente saciando nuestra alma y nuestro espíritu, y se van a ver de manera diferente. Nuestra alma y nuestro espíritu estarán gozosos siempre, estarán saciados, rejuvenecidos, despiertos y santificados para disfrutar de la vida eterna que el Señor nos brinda allá en el cielo, en compañía de Él. Imagínense qué tan fácil puede ser que nosotros obtengamos ese pan espiritual que el Señor nos brinda. Dejemos de pensar en las cosas materiales, dejemos de pensar en las cosas que perecen. Son necesarias por el momento, pero solamente por el momento. Pero nosotros vamos a tirar una idea o a mirar con los ojos más allá de lo que realmente estamos mirando y ver lo que es un futuro que nos espera si seguimos en la manera en que estamos trabajando, estamos caminando. Crees que el Señor está presto para ayudar a cualquiera que lo invoque, a cualquiera que le diga: Señor, yo estoy aquí, Señor, yo te necesito. Porque es que tú te imaginas que una persona se te presente como el pan de vida, se te presente como esa persona que puede saciar tu hambre, pero también se presenta como el agua, que también puede saciar tu sed. O sea, es alguien que te está diciendo lo imprescindible que es Él en la vida del ser humano. Porque lo que Él presenta y como Él se presenta
es con cosas que son imprescindibles para que el ser humano pueda subsistir. Pero como decía al principio en la introducción, es de manera espiritual tanto como física, especialmente de la manera espiritual, que es la que Dios quiere que ustedes vean. Aquellas personas que todavía no han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, puedan ver, puedan observar, puedan palpar por sí mismo lo que realmente se siente al tener a Jesús, al sentir esa paz y al ser saciado por ese pan que Él se presenta como ese pan, al ser saciado con ese pan espiritual, que es lo que realmente necesitamos. ¿Es suficiente con escuchar la palabra? No es suficiente con escuchar la palabra. Hay que asimilar la palabra. Hay que creer fielmente y firmemente en ella y ponerla por obra para que dicha palabra se convierta en nuestro pan de vida, en especial en nuestro pan de vida eterna, que es lo que realmente el Señor nos está brindando a través de presentarse a nosotros como el pan. En el día de hoy, amigo que me escucha, querido cafetero con Jesús, queremos invitarte a que dejemos de seguir a Cristo por lo que nos da y que empecemos a seguirlo por lo que es. Amén. Es importante que sigamos a Jesús por convicción y no por provisión. En el mundo siempre vamos a tener necesidades, pero qué bueno es tener a Jesús, que siempre está de la mano con nosotros, que siempre está ahí para nosotros y no solamente para suplirnos. Eso es lo que queremos, que concienticemos el día de hoy, de que dejemos de buscar a Jesús solamente para que solucione nuestros problemas y que en medio del problema amemos a Jesús. Amén. Que amemos más a Jesús que los problemas y las necesidades que tenemos. La Biblia habla claramente de Job. Dice la palabra que Job perdió todo en un solo día, quedó en la ruina, pero aún así este gran hombre de Dios dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esa es la palabra que debe de salir, no solamente la palabra, sino las acciones que deberían de salir de una persona que verdaderamente ama a Dios, que no importando las dificultades, no importando las necesidades, sepa que en medio de ellas Dios está ahí, independientemente de lo que esté pasando. Amén. Por eso dice la misma palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios ha llamado muchas personas a servirles, pero hay personas que prefieren, por no dejar cosas, seguir en un mundo de pecado. Por no alejarse de algunas cosas, prefieren seguir y darle la espalda a Dios. Vemos que este grupo de personas que seguía a Jesús dice: este verdaderamente es el profeta que habíamos esperado. ¿Pero por qué? Porque ya estaban llenos, ya estaban saciados, tenían la barriga llena. Es muy fácil, mi hermano, seguir a Dios, ser cristiano, cuando no nos falta nada. Pero es fácil seguir a Dios en medio del problema, cuando nos llegan las dificultades, cuando hay que pagar las cuentas y no hay de dónde buscar. El apóstol decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso es lo que debemos de aprender, que no importando cuál sea, el hombre tiene todos los tiempos. El hombre tiene tiempos de abundancia, el hombre tiene tiempos de necesidad, el hombre tiene tiempos de bendición y tiene tiempo de escasez. Pero que no importando el tiempo, nosotros amemos a Dios. Amén. Porque en todo tiempo Él nos amó primero. Dice Él aquí cuando encara a las personas: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. ¿Y de qué alimento está hablando Jesús? ¿Cuál es el verdadero alimento que perdura para toda la vida? La salvación de nuestras almas. Amén. O sea, no hay otra cosa que Jesús haya venido a ofrecer a este mundo que no sea la salvación de nuestra alma. Él lo dice en su palabra: todo va a pasar, todo aquí es perecedero, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Y eso es lo que debemos de buscar en este mundo. En este mundo donde Instagram nos vende una vida falsa, donde todo el mundo tiene una vida perfecta en redes sociales,
donde todo el mundo está bien económicamente y vive de restaurante en restaurante, pero nadie sabe las deudas que está acarreando esa persona para vender esa vida. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde solamente queremos ofrecerle al mundo algo que no es real. Pero lo que me gusta de Jesús es que Jesús vino a ser genuino y a decirnos que esa genuinidad es la realidad que debe todo el mundo de tener. Mira, yo tengo todo el oro del mundo allá arriba. Yo vengo de un cielo donde mi Padre está sentado en gloria, donde lo tenemos todo, pero yo vine y me despojé de todo por amor a ti. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ese amor que Jesús nos ofrece? Con ese pan de vida que Jesús nos ofrece. Estas personas, a pesar de ver las señales de Jesús, seguían pidiéndole señales. O sea, es increíble. Le dice, Moisés le dio pan por 40 días. Jesús le dice, Moisés no le dio ningún pan a ustedes. Ese pan se lo dio mi Padre. Y ese pan que le dio mi Padre a través de Moisés, ellos se lo comieron, pero murieron. O sea, le está diciendo, ese pan no les da vida eterna. Ese pan simplemente los sació en ese momento. Pero si ustedes comen de este pan que soy yo, vivirán para siempre. ¿Por qué? Porque ese pan da plena satisfacción. Ese pan da vida eterna. Ese pan da la paz que el mundo ofrece, pero que no da. Porque el único que da la paz verdadera, la paz real, se llama Jesús de Nazaret. Y yo recuerdo que estaba en una reunión la semana pasada y dentro de los comentarios estábamos conversando sobre situaciones financieras junto con unos líderes. Y yo le decía, siempre con mis comentarios como fuertes, que yo me atreví a decir que hay personas dentro de la iglesia que están dentro de la iglesia simplemente porque se les mantiene. Porque como los hermanos conocen su situación económica, esos hermanos están siempre que mire esto, que mire le traje aquello, que mire por aquí, que mire por allá. Y esas personas están ahí arraigados, no a Dios, no a su palabra. No porque ven a Dios como el pan de vida, sino porque en esa iglesia obtienen lo que necesitan. Pero lo que esas personas no están entendiendo es que ese hermano te ayuda un día, pero al otro día tú vas a tener la misma necesidad. De que ese hermano, tú lo llamas y le dices tengo tal necesidad y él te la va a suplir un día, pero y al otro día ¿quién te la va a suplir? Entonces aprendamos a buscar a Dios de manera genuina, a estar en la iglesia por amor a Dios, amén, por agradecimiento, porque usted estaba en el mundo perdido, sin vida, sin aliento, en las manos del enemigo. Y el Señor tuvo misericordia de usted, lo limpió. Y usted hoy puede cantar el himno de victoria. Por esas son las cosas que una persona debería estar buscando a Dios. Pero qué pena que hay tantas personas dentro de la iglesia por una palabra, buscando por una profecía. Que hay personas dentro de una iglesia porque le predican prosperidad, porque le predican que tú vas a tener en algún momento. Ese es lo que la gente hoy está amontonado buscando en, como dice la palabra, profetas y predicadores falsos, falsos maestros que te están enseñando a perderte. Y tú entiendes que estás dentro de una iglesia por salvación y no, aquí yo estoy bien, aquí yo voy a ser salvo. Pero te has detenido a abrir la Biblia y a ver si lo que te están predicando es genuino, es real, era lo que predicaba Cristo. Eso era lo que le molestaba a las personas anteriormente, que Cristo vino a predicar todo lo contrario a lo que ellos buscaban, porque eso es lo bueno de este evangelio, que este evangelio no es a lo que usted quiere escuchar, no es a lo que usted le convenga, lo que a usted le convenga, es a la manera de Cristo.